Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy. Tuve que pasar por mucho para llegar a donde estoy. Mataron muchos hermanos y sé que un día me voy. Así que si todo lo que tengo. ¿Qué onda, César? ¿Qué pasó? Pues esto es Ambidiestros, ya saben. Este es el capítulo número 3. Capítulo 3, ya no me acordaba si era el 3 o el 4, que no llevo la secuencia, pero es el 3. ¿Qué ha pasado en tu vida? Lo sabes muy bien, ya estuvimos tras bambalinas, y aunque quisimos, bueno, no sé si yo creo que sí lo va a corroborar, estuvimos platicando mucho antes de grabar esto y hubiera estado bueno grabarnos de Sí. las pláticas espontáneas que salimos para presentarlo. Sin embargo, es chido platicar con la banda así de cuestiones personales, pero muy bien, diría yo muy bien, con retillos que me pones, pero ni modo. Le dejé tarea a mi chavo. Indirectamente, pero sí. Va, pues hoy para empezar te quiero preguntar algo. Sí. ¿Cuál ha sido la verdad que más te ha dolido y que más te ha costado aceptar? Si quieres contestar las dos o una. Creo que esta es la parte de lo que me decías que no vas a preguntar. Ajá, que te iba a preguntar. Ok, sí, la tengo muy presente. Digo, los que nos estén escuchando, no es algo planeado, es algo que... Bueno, él sí lo tenía planeado, yo no. No es algo ensayado, voy a intentar ser breve. La tengo ubicada, es de aproximadamente marzo de 2007. En esa época yo no estudiaba, me había salido de la escuela, era mesero. Estaba trabajando en un restaurante, fui mesero, fui lavador de platos, repartía, hacía varias cosas en general. Y un día tuve un viaje con unos primos y fue un tío. Era un viaje juvenil. Fuimos para Acapulco y pues yo andaba muy alzadito. No por presumir cosas, pero pues te sientes, es adolescente, tenía 16 años, te sientes amo del universo. Y un tío, estábamos en la mesa, ahí en la casa. Como no es un hotel, es una casa, estamos platicando. Estaban unas amigas de mis primos, estaban mis primos. Y me dijo que le daba vergüenza que yo fuera su sobrino. ¿Así? ¿Literal? Sí, o sea... ¿Y si le cantaste un tiro o no? No. Ajá. Fue algo que, no sé si es lo que más me ha dolido, pero me dejó mucho en shock, yo creo que es la palabra adecuada. Porque si andas alzado y que te digan eso, tiene un porqué, no fue mala onda. Me dice, a mí me da vergüenza que seas mi sobrino porque tú pudiste ser mejor. En el sentido de que mi papá me pagaba la escuela, andaba perdido yo, andaba en el coto. Y como yo trabajaba en un restaurante, agarré y me dijo, imagínate a tu hermano, tengo un hermano 3 años menor que yo. Entonces me dice, imagínate que tu hermano llegue a ese restaurante y te pida que le sirvas. Dice, ve los pelos que traes. Andaba yo con pelo largo, traía el pelo chino. Dice, hueles a grasa, hueles a cochambre. Tú viste, dice, hay personas que ese es a lo que aspiran, sin embargo tú no. Entonces me da vergüenza que tú, pudiendo hacer algo mejor, decidas desperdiciar tu vida en esto. Entonces, para como yo andaba alzado y que me haya dicho eso fue como un domingo. Al siguiente día fue puente, por eso nos fuimos. Y el martes que regresé al trabajo andaba desconectado. Yo ahí con las cocineras, con los compañeros, me llevaba muy bien, había cercanía. Y como 2 días estuve en silencio, casi así. Lo comenté con una de ellas, pero estaba en shock. Me quedé así como que chale. O sea, fue un balde de agua fría. Eso es lo que ubico ahorita que más me haya dolido. O si no la más, pero sí me impactó. Me dejó en shock. Ok, y ya me dijiste cuál fue la historia. Pero ¿qué pasó en ti, por tu cabeza? ¿Por qué te dolió tanto? Porque yo tenía una visión como que yo era más chido, como que yo era más... Que estabas acá, eras Sí, cool, sí, te hacías notar. sí, claro. Siempre mi forma de ser es de llamar la atención. A donde llego yo tengo que ser el centro de atención, no puede ser nadie más. Entonces el que alguien te diga eso... Y digo, en esa época yo creo que mi tío me llevaba... Bueno, me sigue llevando a la misma edad, pero... que serán unos 30 años. ¿Es tu tío el de los cabos? No, es otro. Fue algo que... Aunque te sientes muy chido, a lo mejor si fuera sido mi papá y mamá, les doy el avión. Pero siendo algo bien externo, aunque es familiar, pues es familia extendida, ¿no? No es una familia nuclear.
Entonces sí me generó shock. No me enojé con él, compaginé con él, lo que me dijo tenía razón. No son esas cosas que, ay, estás equivocado, no. Yo sé que tenía razón. Después mi vida cambió, no en el momento, de unos años después, pero compaginé con lo que mencionó. Pues hoy queremos hablar de la verdad. Y una de las cosas que te hace la verdad es que, literal lo decía con César, que te hace mierda. Que te destruye tu manera como veías la vida y que trae un cambio. Porque ya no puedes seguir haciendo lo que hacías. Ya no te sabe igual. Ya... No sé, o sea, ya no es exactamente lo mismo. Es como si tuvieras unos lentes y tu vida la vieras a través de esos lentes con un color y te los quitan o te los cambian y ves la historia completa. Esas cosas que pensabas que eran correctas o que estaban bien o que te hacían feliz, ya no te hacen más feliz. Y es difícil. César lo sabe. Hace, no sé, un poco tiempo conocí una verdad. Y pues me hizo cambiar o me hizo reflexionar acerca de esto. Y este tema de la verdad pues lo traemos hace cuánto, César, unos 2-3 meses, pues desde que empezamos, ¿no? Básicamente queríamos que fuera el primer tema, pero pues lo quisimos desarrollar un poco más y hoy queremos hablar de eso. Y para mí la verdad, yo creo que es eso, es un hecho, es algo que no puedes negar, es algo que no puedes quitar. Es algo que está ahí y que por más tú quisieras y llores y lo que sea, es así. Y no va a cambiar. Y no sé para ti qué sea la verdad. Para ti qué es la verdad. Primero, aprovechando la actitud que uno quiere tener aquí más flexible, ni me acordaba hace cuánto queríamos hablar de pero creo que ya más o menos. Y algo que quiero que quede registrado, te comentaba que me sentía tieso, me sentía como si estuviera dando clases. Les comparto, yo soy maestro de primaria y pues obviamente tengo esa noción. Saludos a sus niños. Aquí está el maestro César. Niños, si algún día escuchan esto, cosas más grandes, estaban presentes en esta plática. Me sentía rígido, ahorita creo que no, sentía que alguien me estaba como en un jurado viendo si estaba adecuado o no lo que estoy diciendo, y ahorita no, me siento más flexible, me siento mejor para compartir esto, entonces quiero que se quede como antecedente. Y respondiendo directamente a lo que preguntas, voy a contextualizar lo que está sucediendo a mi alrededor. 2 personas que conozco que estudiaron filosofía, he estado en contacto a distancia, por inbox, por WhatsApp. Y salía el tema por algunas cosas que yo publico en Facebook. Y pues algunas nociones tienen que ver con el cristianismo, pero un poco más razonado. Y me hicieron observaciones respecto a la diferencia de la verdad y de la validez. Y quiero comentar esta parte para darle otro enfoque, otro punto de vista. Ahorita he estado consultando algunas nociones de lógica en el área de filosofía. Y me siento luego impotente en el sentido de que yo quiero transmitirle a una persona a ese nivel académico que el cristianismo es una verdad, y ellos muchas veces lo que me mencionan es que no es tanto que sea una verdad, es que es muy diferente que algo sea válido, mencionando específicamente argumentos que sean lógicamente válidos, y otra cosa es la verdad. Desde un aspecto filosófico, para muchos llegar a la verdad es algo imposible. Unos dicen que es un concepto mismo creado por la misma filosofía, que no existe en sí mismo, sino es algo que, más bien que la racionalidad ha creado esa noción de verdad. Entonces, para mí es frustrante en ese sentido no poder transmitir a algunas, no a todas, algunas personas que hay una verdad, porque me digan que es muy complicado hablar de verdad, o que yo quién soy como para sentirme dueño de la verdad, para compartirla. Y también retomando algunos temas que vi hace unos 10 años, hace 5, precisamente sobre nociones también filosóficas, pero de un área epistemológica.
¿Qué es epistemológica? Exactamente lo que... cuando mencione tecnicismos voy a intentar explicarlos para que se entiendan. La epistemología es cómo obtenemos el conocimiento. Episteme tiene que ver cómo sabemos que sabemos las cosas. Ah, yeah. Y eso es un área muy, muy, muy pacheca porque es cuestionarte cómo aprendes. Te comentaba, estaba leyendo un material por vía secundaria, se le podría llamar, no el libro directo del autor, pero es un filósofo alemán. No quiere decir que es otaku y está leyendo manga. No me balcones aquí, porque las personas que son filósofos y lo van a escuchar van a decir, se van a reír de mí porque agarré ese manga. Es la verdad. Bueno, sí, es un manga. Ya conocía algunas nociones del autor, pero vi el manga de Crítica a la Razón Pura. Y pues para cualquier persona que conozca algo de filosofía occidental, sabe que ese libro cambió demasiado la noción. Y las preguntas que Kant hacía en sus estudios, no solo en ese, es ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué debo hacer? En el sentido de que la misma razón tiene límites, no podemos conocer todo. Él se propuso en ese libro determinar qué podemos conocer y hasta dónde. Entonces, esa crítica a la razón pura, en sentido secundario, una cosa es cómo tú asimilas las cosas y otra cosa es la verdad como existencia o las cosas como existencia, en esencia. Es algo muy diferente en la filosofía, es un área que se llama ontología. La ontología se encarga, onto significa ser, lo que verdaderamente son las cosas, y la epistemología tiene que ver cómo yo asimilo eso que es las cosas. Entonces, las nociones de verdad, las nociones de objetividad, las nociones universales, Kant las puso no tanto en tela de juicio, sino un análisis de cómo asimilamos eso. Es un libro muy pesado en el sentido de que, pues obviamente son muchas páginas, pero te da unos trancazos muy, muy, muy fuertes y te hace cuestionarte lo que tú sabes. Entonces, en ese sentido yo ahorita ando... yo honestamente, yo considero que existe la verdad, yo considero que la hay, que se puede conocer, pero a mí me gustaría transmitirle eso a las personas con fundamentos de ellos, es lo que a mí... ¿Cómo con fundamentos de ellos? Ajá, o sea, a lo mejor para una persona religiosa, su fundamento es muy emocional, entonces yo me tendría que hacer muy emocional para que ella lo pudiera aceptar. Pero en unas áreas más filosóficas, con esos mismos fundamentos racionales, lógicos, epistemológicos, a mí me gustaría transmitir eso. Entonces, yo considero que se puede conocer la verdad, que existe, que es algo que se puede alcanzar, pero que muchas veces le ponemos trabas. ¿Pero qué es? ¿Cómo la podrías definir? No me dijiste nada, César, dime algo, por favor. La verdad, la única verdad. O la verdad, pues... es un concepto que no has, no sé cómo, que no has querido definir o que no quieres definir, pues también se vale decir, no, la neta no me atrevo a decir tal cosa. El problema que tengo con la verdad, no en mi interior, sino para transmitirla, construirla en el lenguaje, es que a lo mejor pueda limitar alguna cuestión. Pues es que no queremos que sea el mejor concepto del mundo, sino... Oh, ya está cayendo en lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo la entiendes? O sea... ¿por qué esa cosa que te preguntó, te dijo tu tío, te cayó tanto de peso? Rayos. Yo creo que la verdad sería lo que compagina con la realidad. Eso me gustó. Y, ojo, voy a aclararlo, no es una definición que yo haya sacado. Lo vi, creo, de un autor, no me acuerdo si era científico o era un cristiano, apologista. Pero para ello, ¿qué es la verdad? Aquello que corresponde con la realidad. Y ahí no falta, ¿y qué es la realidad? Y no sé qué, ya son otras cosas, pero para mí eso es la verdad, lo que corresponde con la realidad. Va. Y pues ese es un podcast en el que hablamos acerca de creer. Y precisamente algo que yo creo que limita mucho el creer es lo que las demás personas han hablado acerca del creer. Y en específico, las personas que creen en Jesús, que se hacen llamar de los cristianos, han hecho una limitación muy grande acerca de la verdad. Y sin importar si son católicos o cristianos evangélicos, bautistas o cualquiera de las denominaciones que existan el día de hoy o que existan el día de mañana, todos han alejado
a la verdad. Y yo te pregunto, ¿eso es verdad? Sí, eso sí es verdad. Yo digo que es verdad. Okay. ¿Por qué digo que es verdad? Porque han alejado, como tú le decías, acerca de la realidad. Creo que todo tiene un propósito, ¿no? Y el propósito de Jesús era él ser el centro, ¿no? Él ser famoso. ¿Y por qué sí sé que lo han alejado, al menos en eso? Porque ha habido otras cosas que lo han aplastado. Entonces, pues, o sea, ahí no hay falla, porque ya no es él el más importante. Ya hay algo más importante. Entonces, sin definir cuál es esa verdad, y quiero empezar hablando por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y después... Qué bueno que no estamos en la Edad Media, si no nos hubieran llevado a Santa Inquisición. ¿Y cómo te hubiera gustado morir en la Inquisición? O sea, de los que has visto en la Inquisición, ¿cuál es el que dices, ay, si está el más cruel? Y pues dirías, órale. O ninguno. No, es que el acercamiento que yo tengo con eso es por el Museo de Tortura que está ahí en el centro. No sé, no, ninguno, están muy gandallas. Intento buscar como el menos doloroso, pero creo que todos tienen su grado. Es lo mismo que te iba a decir, a mí me hubiera gustado el más rápido. El que sea, pero rápido. Pero creo que la Inquisición quería todo menos hacerlo rápido. Entonces, pues, estaría difícil. Pero yendo por esto, ¿por qué queremos hablar acerca de que las iglesias han alejado a la verdad o a Jesús? Porque en una lucha por tratar de querer compartir un mensaje o lo que sea, han alejado a la gente y han alejado o han puesto el foco en otro lado que no tenía que ir el foco. Y explico. ¿Cuál es el gran problema entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, César? O sea, ¿qué es en lo que no compaginan? ¿Por qué no pueden ser amigos? ¿Por qué se llaman literal hermanos separados? Hermanos separados. Ah, bueno, eso ahora, porque antes eran, ¿cómo les llamaban? Herejes, ¿no? Herejes, sí, herejes. Son varios puntos, pero principalmente es esa parte de poner las Sagradas Escrituras al mismo nivel que la autoridad de un hombre o a la tradición que ha seguido dicha iglesia. ¿Quién es el hombre? El Papa. El Papa. Y bueno, simplemente, ¿cuál ha sido una de las consecuencias de esto? Que María, la mamá de Jesús, en el siglo más o menos, bueno, desde los siglos 7, 8, o bueno, no me expliqué bien. Una de las grandes controversias entre los protestantes o reformados, que también son personas que creen en Jesús, y los católicos, pues es que unos creen en la Virgen y otros no creen en la Virgen. ¿Por qué los cristianos o los protestantes no creen en la Virgen? Pues porque ellos dicen que bíblicamente no hay evidencia suficiente para rendirle tributo. Y los católicos dicen que sí hay evidencia suficiente. Esta parte se construyó como de una manera muy rara, ¿no? Porque hasta el siglo 1850, un papa, no sé, creo que es 16 Pío, algo así, se atrevió y verdaderamente dijo, ahora es cuando la Virgen María, no sé cuáles son, es que no sé cómo está esta parte, hay como un lugar de creencias para ellos donde establecen cuáles son sus doctrinas. En los concilios. En los concilios, perdón. En uno de esos concilios, hasta el siglo XVIII, hasta 1850, es donde ahora sí la Virgen fue reconocida en todo su esplendor por la Iglesia Católica. ¿Y cuál ha sido el problema de poner en un hombre la misma autoridad que la de la Biblia? Pues que simplemente se han tenido que retractar de algunas cosas, ¿no? Y hablando precisamente de este concepto de verdad, es que cuando nosotros decimos tener la verdad acerca de ese, no sé, ser universal y Dios creador, pues es saber absoluto. Es tratar de darnos un lugar tan importante que no podemos llenar. Y cuando le damos un lugar en este caso al Papa, pues él no puede contener toda la verdad en sí porque no la tiene. Y a lo largo de los siglos, pues se han tenido que retractar de algunas cosas. Primero decían que los protestantes eran herejes, ahora son hermanos separados, todos son cristianos. Pero esa verdad que ellos hablan acerca de María,
la fundamentan simplemente en una revelación. Que pues puede ser discutible, pero que tú no puedes decir o no deberías decir es correcto porque yo lo creo, porque con el pasar del tiempo va a haber muchos topes. Por ejemplo, estaba leyendo que ahora este papa tiene 3 propósitos, que es darle un lugar a la mujer, que las mujeres puedan ocupar cargos en la Iglesia Católica, que los papas ya, más bien, los padres ya no tengan el don del celibato. ¿Y por qué es esta parte? Pues porque simplemente es una verdad que no pudieron sostener. Es una verdad por la que no tenían que luchar. Y muy probablemente algún día, bueno, ¿por qué no la podían sostener? Porque esa verdad, pues en lo que se cree en el cristianismo, que es la palabra más segura, que son el compendio de libros que se llama Biblia, pues no está ahí. Y pues ya, no sé, ya dije mucho. ¿Qué tienes que decir acerca de esto que dije? Tengo que decir que hay una distorsión entre muchas. Ahorita ya no intento que todo lo que diga sea cierto, pero sí quiero tener mucho cuidado en el lenguaje, porque pienso que luego hay cosas que se salen o no se toman en cuenta y no se alcanza a entender el mensaje que uno quiere transmitir. Yo soy consciente que el ser humano está constituido de varias áreas. Tenemos un cuerpo, es todo lo físico, tenemos una mente, de los pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, que no es lo mismo, tenemos voluntad. Y el problema que al menos contemporáneamente la cuestión de la religión ha quedado en un área emocional o en un área subjetiva. Todo aquello que nos venga como religión, muchas personas no quieren que se someta a un análisis objetivo o que no se someta a algo más racional. Entonces, como las emociones y los sentimientos, aunque todo ser humano los tiene, ojo, no es lo mismo tenerlos a expresarlos. Todas las personas tienen sentires, pero no todos los expresan. Entonces, el problema que yo veo con esto es que le dan luego mucho fundamento a las emociones y le dan mucho fundamento a la subjetividad. No quiero decir que no sea válido o que no exista, es una verdad, pero el problema es de que cuando nosotros le damos prioridad a lo subjetivo, por ser obvio, le damos en la torre a lo objetivo. Entonces, pocas personas, en comparación con los millones de millones que somos en todo el mundo, pocas se detienen a meditar en lo que verdaderamente creen, porque está inmiscuido en una parte emocional, en algo que se supone que no tiene que ser sometido a estudio, algo que es muy personal, algo que con lo que nací, con lo que muero, o algo inexplicable. Sí, muchas personas le dan esa noción a la religión de algo inexplicable, algo que escapa al lenguaje, algo que no puedo dar con mi razonamiento, pero que está presente, y yo discrepo con esa noción. Y pues hablando exactamente de lo mismo que está, César, antes de hablar de eso que dijo él, no quisiera pasar por alto que los cristianos protestantes y reformados y, vamos a decir, todas las personas que creen en Jesús, que no son católicas, todos los desligantes después de Martín Lutero hasta la actualidad, han caído en el mismo error que ha caído o que cayó la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hemos tratado de meter a Dios en nuestra cabeza o a nuestra forma. Y hemos dicho, esto lo dice Dios, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y cito ejemplos. En las comunidades cristianas siempre está como esta parte del apóstol, ¿no? En muchas comunidades cristianas está tal apóstol que tiene un poder superior. ¿Por qué tiene un poder superior? ¿No es lo mismo de lo que tanto nos quejamos acerca de la Iglesia Católica? ¿Por qué en algunas iglesias ha habido problemas de, no sé, este caso tan sonado de, no sé si era como un pastor, evangelista, que tuvo problemas con menores, pedofilia? Y la gran desventaja o ventaja, que yo diría ventaja, pues es que en la Biblia hay suficientes palabras o ideas para que nosotros podamos fundamentar, mal fundamentado, cualquier idea que tengamos. Y ese es el problema de tratar
de hacer a nosotros o que entre en nuestra cabeza un ser supremo, o no sé cómo decirlo. Poner nuestras ideas y tratar de hacer las cosas a nuestra forma. Y esa parte la quería comentar. Todos los creyentes hemos caído en ese mismo error, en el error de querer hacer las cosas a nuestra forma. Y pues eso quería comentarlo para que no pensaran que no sé. Que es una propaganda para todo lo contrario a lo católico. Ándale, no, o sea, aquí estamos tratando de hablar a calzón quitado. Y algo que es bien importante y que se menciona en algunas clases donde se tiene una apertura no liberal, en el sentido que no creemos que la Biblia no sea inspirada, pero el origen de la palabra católico la gente no lo conoce, ni los mismos católicos ni los evangélicos. Algo que yo comentaba en la ¿Cuál iglesia. es? La palabra católico significa universal. Andamos coplados. Claro, pues sí. Y que hace alusión a la Iglesia Universal de Cristo. Toda aquella persona que pertenezca a la Iglesia de Cristo es católico, porque nosotros podemos verlo en los escritos de los padres de la Iglesia, hablan de la fe católica. Más no apostólico y romano. Exactamente, más no apostólico romano. No por tradición, sino por definición. Toda persona que cree en Cristo es católico por pertenecer a la Iglesia Universal de Cristo. Ahí para que le lean, chavos, un poquito. Sí, porque ¿cómo? Pero entonces son católicos disfrazados. No, simplemente no profundizamos en eso. Y otro de lo que hay conciencia, de lo que me he dado cuenta, quién sabe a partir de qué año se le ha metido a la Iglesia evangélica esa cruzada contra todo lo católico. La gente, en lugar de que distinga al evangélico como alguien que sigue a Cristo, es alguien que no es católico. Sí. Y hay una cruzada contra ellos, todo lo católico está mal, es que son unos idólatras, es que son unos ignorantes, y hay mucha ignorancia en la iglesia evangélica, demasiada. Igual que en la católica, O sea, todos cojeamos del mismo pie. Sí, o sea, aquí es una profundizar, ni siquiera tan profundizar, simplemente hacer reflexión de lo que vivimos a diario. Yo no sé quién metió esa cruzada contra ellos, y si bien no respaldo muchos puntos que ellos tratan, tengo mis argumentos, pero tampoco desecho. A mí en lo personal, yo soy cristiano con tendencias reformadas, no reformado total, pero con tendencias reformadas. A mí la cultura católica me gusta mucho. Igual a mí, me gusta calendario mucho. litúrgico, chulada, ¿no? De frailes me llama la atención, los padres de la iglesia me llama la atención, las estructuras me llaman la atención, muchas cosas, hasta la música que puede parecer aburrida. La cultura católica a mí me gusta, es de mi agrado. Y con esto no quiere decir que nosotros somos ecuménicos. Sí, no, para nada. Yo tengo bien delimitada esa cuestión, no por odio a las personas, sino por protección a la sana doctrina. Pero una cosa es la creencia católica y otra cosa es la cultura católica. ¿Ecuménico cómo lo definirías? Acepto todo, todos con todos, mezclado. Es como no tener un punto de vista, sino simplemente decir, voy a hacer lo que le parezca a todos. Y este concepto de la sana doctrina, pues es simplemente tratar de que lo que enseñaba Jesús se comunique de la manera más pura, sin añadirle cosas, sin quitarle cosas. Eso se refiere básicamente a la sana doctrina. Ecuménico viene de una palabra latina, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero hace referencia a todos los territorios que conquistaban los romanos. Entonces, en el Medio Oriente, en Europa, todo lo que fue en el siglo... no puedo decir específicamente de cuándo empezó, o más bien siglo primero antes de Cristo, hasta que se cayó el Imperio Romano, todos los pueblos y las regiones que conquistaron, se les decía ecuménicos, porque aunque eran diferentes países, pertenecían ya al Imperio Romano. Entonces era una unificación que al final tenía en común que pertenecían al imperio. O sea, en pocas palabras, creían porque eso se les había impuesto, no porque fuera una convicción que ellos tenían. Y básicamente, no sé si les gustan los deportes, pero en los deportes hay una frase que se llama Villamelón. Y a aquellos que les gustan los deportes, yo creo, sin juzgar a las personas que son ecuménicas... Ya la está juzgando, pero bueno, no importa. Sí, o a lo mejor sí, si ya las juzgué, pues perdón. Dice, recuerden, cuando te dicen sin ofender, prepárate para ser ofendido. Sí, bueno, ya los voy a ofender, bien ofendidos. Pero es una persona que ahora como que está el Super Bowl, o que va a pasar esto del fútbol americano, que le va al que gane.
que si algo le convence más en ese día, dice, hoy hago esto. Y pues eso implica pues una controversia, porque pues decía Platón que la primera conquista, primera gran conquista del hombre es conquistarse a uno mismo, ¿no? Pero... Creo que era Sócrates. Sócrates, perdón. Sí, acá Sócrates. Ajá. Perdón, Sócrates. Y el no tener ideas claras acerca de lo que uno cree, pues produce un problema. Bueno, pero de eso no estamos hablando hoy. Todo bien. Pues, Bueno, es para romper esa noción de los podcasts pasados. Ah, sí, porque estábamos más tiesones. Pero... ¿Qué vamos a decir? Lo del ecumenismo salió de ahí. Bueno, estábamos hablando de lo que César decía. Que él había notado que hay una parte en nosotros que es emocional, pero hay otra parte que también es acerca de pensar, ¿no? Y que el creer, o eso nos ha pintado la sociedad, que el creer en Jesús o el creer en Dios es, no sé, es algo de tontos o es algo que no va bien, ¿no? Pero antes de pasar a ese punto, hablando de estas verdades que nos han dolido tanto, antes de conocer una verdad, o la verdad en la que César y yo creemos, creo que antes de eso los dos tuvimos que pasar por un proceso, que es el proceso de querer conocer esa verdad, del querer destruir o quitar todos esos cimientos o los que habíamos construido para dejar que otro nuevo cimiento entrara, como demoler el edificio para que el otro edificio que va a estar por construirse se pueda construir. Porque hay muchas cosas que nosotros decimos, es eso porque yo así lo creo. Sea del punto que seas creyente o sea que no seas creyente. Hay muchas cosas en las que no permitimos que nadie nos diga nada. Dices, así soy y así me voy a morir. O yo soy de ir a misa todos los domingos y nunca voy a dejar de misa. O yo soy de hacer tal cosa. Primero, antes de querer entrar a conocer una verdad, hay que estar dispuestos a romper con esas cosas que no hemos tenido. Y ahora sí podemos encontrar o tratar de poner otra verdad. Porque si no, pues va a estar un constante conflicto, un constante dilema en nosotros de decir sí o no. O más o menos cómo vas por ahí. ¿Qué? Lo que me viene a la mente mientras hablas es que hay muchas cosas que yo he querido creer o que he querido conocer o que tengo mis convicciones, no solo en lo espiritual, sino en áreas de la vida, pero busco mucho la aprobación de las personas y busco como no tener ese rechazo de que uno piensa a lo mejor que para los demás puede ser tonterías o de que puede hacer algo no válido o que no vaya con lo que la mayoría diga. Entonces a mí en lo personal muchas veces fuera del ámbito cristiano, que tengo mis convicciones muy seguras y que soy consciente que estoy aprendiendo, si no, ¿para qué seguiremos leyendo y aprendiendo? No tiene sentido cerrarse totalmente. Pero pienso que el problema es que luego uno busca como respaldar todo, aunque tengamos una convicción sobre algunas cosas. ¿Y cómo definirías convicción? Una convicción es algo, es una creencia con fundamento. ¿Lucas Leis lo conoces? Sí. Lucas Leis dice acerca de las convicciones que es algo por lo que podrías morir. Algo que está tan arraigado en ti, algo que es tan importante que estás convencido mentalmente y aparte esa convicción mental se ha traducido en acción que estarías dispuesto a morir por eso. Y me gusta ese concepto. No, pues si no te gusta, escúpeme, dime la neta. No, porque lo que no quiero es criticar al autor. Es algo que sí haría yo moriría por mis convicciones. Sin embargo, eso sería como una aplicación. Me gustaría conceptualizar como una convicción es como el resultado de una investigación sobre algo. Va. O sea, eso me gustaría porque igual estaba leyendo un libro de Josh McDowell que habla sobre evidencia que exige un veredicto para niños. Él tiene ese libro clásico de apologética en los 70s, pero para personas adultas tiene una versión para niños.
Entonces, a lo que invita a los pequeños es, más que es para niños y para los adolescentes, más que tengan creencias, que tengan convicciones. Entonces, él en ese libro trata de puntos racionales a su edad, y al final es analizar algo, llegar a una conclusión. Entonces, para mí una convicción sería el resultado de investigar algo. Eso es mi convicción. Y una vez que nosotros estamos dispuestos a quitarnos esas cosas de las que siempre hemos tenido, para poder conocer la verdad, en este caso específicamente acerca de la fe, nosotros tenemos que querer hacer esa fe realidad, porque no podemos vivir una fe teórica, una fe de libro, una fe de domingo, una fe de, no sé, una fe irreal, una fe absurda, una fe que no se vuelve o que no es parte de nuestra vida, que no entra en nuestra cosmovisión. Y hablaba de esto con César, que uno de los grandes daños que han hecho las personas que creen es que creen cuando ellos quieren o cuando ellos pueden. Sí tienen un fundamento y creen acerca de algo, pero cuando es hora de demostrarlo ya no pueden, no quieren, no tienen ganas. Y esa es una parte muy muy importante, pero antes de entrar a esa parte también nos gustaría pues decirles eso, ¿no? Que acerca en específico de Dios y de conocerlo, pues la única forma segura es conocerlo a través de libros, ¿no? Que en este caso los libros pues están en la Biblia. Y podrán decir ustedes, un libro viejo, un libro que tiene muchas contradicciones porque hay teorías. Pero la verdad es que nosotros no queremos decirles que están bien o que están mal, pero que busquen referencias serias acerca de este tema. O sea, cualquier filósofo serio no puede estar en contra de estos temas, porque hay pruebas en los métodos para comprobar pues que no es algo lejano, que no es algo irreal. Simplemente el libro, dejémoslo así. Y es algo muy raro y chistoso, ¿no? Porque siento que la Biblia es como el AME de los libros. Es ese libro al que todos critican, al que todos juzgan, perdón, ahí Dios y si dice algo, y que todos los demás pueden hacer lo que quieren con lo que escriben. Pero ese libro todos lo juzgan. ¿Cómo ves eso, César? Sabes muy bien que veo. Es algo que le doy muchas gracias a Dios, que me ha permitido en estos días, justo estoy investigando y estoy documentándome y leyendo contenido respecto a esto. En el afán de querer respaldar las cosas para compartirlas con alguien más. Les voy a decir algo, el César y yo creo que somos inseguros de closet. Porque nos gusta tener las pruebas suficientes para que nadie nos diga eso que creen no es cierto. Y siempre nos hacemos preguntas como de, sí es eso, sí estoy bien. Bueno, perdón. Sí, buscamos esa aprobación, pero que el evangelio no está comprometido con esa aceptación. Simplemente para algunas cosas es importante tener respaldos. Ahorita me mencionas este libro de la Biblia. Sería ridículo poder explicar en estos minutos, en este podcast, todo lo que conlleva. Sin embargo, en lo personal doy muchas gracias a Dios por poder profundizar en esta cuestión. Y ahí sería otra convicción y otra satisfacción de tantos, si se puede llamar misterios o de cosas más profundas respecto a este libro. Y que no es algo que uno tenga que viajar o que uno tenga que hacer lo imposible por conseguirlo. Ahorita en la era digital hay mucho material disponible, y aún aunque no estuviera digital, las librerías no es algo como una religión pondría como algo de iniciados, como con los griegos había un rito de el Eleusis, era gente muy muy selectiva, gente como que no todos pueden conocerlo. Y este material está a la luz, no es algo que tengamos que estar misterioso. Entonces, no puedo no puedo particularizar los temas que se tendrían que tocar respecto a esto. Pero de manera personal puedo decir que estoy fascinado con
tantas cosas que se estudian a manera de profundidad sobre la Biblia, que es verídica, que es verdad, y yo aún se queda grabado, y hay alguien que me escuche y se puede reír. Yo creo en la verdad absoluta, yo sí creo en esa que es Dios. Que obviamente cuando digo verdad absoluta no quiere decir que todas de las verdades o más bien cada particularidad de esa verdad las conozca, porque obviamente no soy ser finito. Yo puedo hacer un ridículo en decir que conozco toda la verdad en su totalidad, pero sí sé cuál es esa base, ese Cimiento. el cimiento, el inicio de la verdad que es Dios, y que lo podemos conocer a través de las escrituras. Y también doy muchas gracias por poder conocer más a fondo las posturas un tanto contrarias a lo que creemos, y aún desde gente que estudia la Biblia. Se llama un ámbito liberal, no es gente que crea que la Biblia es inspirada o que tal vez Dios no existió. Entonces también es importante conocer lo que ellos dicen y darnos cuenta que muchas veces no tienen fundamento, no tienen esa unión de causa-efecto, no tienen una metodología adecuada, y llegan a conclusiones que son muy dudosas. Que muchas veces las personas, no falta, que es Semana Santa o es Navidad, y la revista es muy interesante en Sanborns, con los puestos de periódicos. Lo que usted nunca supo de Jesús, la vida secreta de Jesús, y la gente como infieren que es un erudito. No, pero eso de Jesús está muy chido, porque hagan de cuenta que hay algunos libros que, bueno, hagan de cuenta, en la Biblia hay 4 evangelios, y después de los 4 evangelios hay ¿cuántos evangelios apócrifos? Cientos. Cientos. O más bien decenas de evangelios apócrifos. Hay muchos evangelios apócrifos, pero ellos fueron como las TV notas, por así decirlo, de lo que pasó en esos 4 evangelios. Y pues ustedes son creativos, invéntense un chisme acerca de Jesús, ese chisme seguro está en los libros apócrifos. Y esa es la cosa, que cuando nosotros nos ponemos a muy, ¿cómo lo podríamos decir? Muy tiquismiquis en ciertas cosas, pero no, o sea, si nos metemos a ver acerca de por qué hay esos libros en la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta, pues que tienen una razón de ser y por qué nos incluyeron otros. Y que si nos pusiéramos tan meticulosos como nos ponemos en ciencias, podríamos llegar a las mismas conclusiones que todos han llegado a... César me está diciendo del tiempo, ¿vamos bien? Pero que podríamos llegar a conclusiones... No podría decir para que creyeras, sino simplemente para que estuvieras seguro que esos libros fueron verdad. Una de las pruebas más, no sé, significativas acerca de esas TV notas que se crearon en esos tiempos, pues es que unos libros se escribieron 100 años o 200 años después de que vivió Jesús. Mínimo, hay unos de hasta 300 años después. Imagínense, o sea... Si con trabajos nos acordamos de lo que pasó el año pasado, imagínense un gallo, y no, voy a escribir un libro de Jesús 300 años después, pues se hizo un chismesazo. Y nosotros queremos en este podcast, al menos en este capítulo, invitarlos. Si tú tienes una duda y dices, ok, yo digo que César y Lalo son unos faroles, que tal filósofo, no sé, vamos a pasar por esas pruebas y vamos a documentarnos. Nosotros, César y yo, vamos a tratar de leer esas fuentes que ustedes nos dicen. Nosotros les vamos a dar otras fuentes para que ustedes puedan, simplemente, así como César y yo, estar convencidos de que eso que leen es realidad. Perdón, César, porque te interrumpí. No, está bien. Eso lo hace fluido. Y yo pienso que eso fue una buena intervención. Es muy importante... Es muy importante considerar que yo creo que tiene que ver más con voluntad que con algunas conclusiones. Yo considero que muchas personas que están conscientes y que tienen la convicción de que lo que dice la Biblia es verdad y que lo han documentado, lo han comprobado por diferentes autores, yo pienso que muchos de los que están del otro lado, que están en contra, no es tanto que lleguen a una conclusión muy objetiva. Se supone que nosotros como cristianos la gente nos toma como ignorantes, nos toma como tontos, como huecos, y se supone que ellos, en su afán de encontrar una verdad y de encontrar una veracidad, una validez,
tienen unos estudios objetivos y me doy cuenta, siendo minucioso, no es algo que esté a la vista, hay que tener mucho discernimiento, leer entre líneas. Pienso que muchos de los estudios en contra de la Biblia son totalmente lo contrario, son muy subjetivos, disfrazados con un lenguaje muy intelectual, son conclusiones falaces. Cuando digo falaz es que el proceso y el método por el cual llego yo a una conclusión no es el adecuado. Entonces, Perdón. Ahorita que termines eso quiero decir algo, ¿va? Entonces, para la gente, como es alguien erudito, como son los especialistas, como son muy académicos y estudiados, la gente ahí se le considera una falacia de autoridad, si no me equivoco, porque alguien es muy inteligente, muy erudito, todo lo que diga es verdad, y obviamente no es el caso. Entonces yo considero que algunos, no todos, cristianos serios que estudian la parte de las escrituras, son más objetivos que muchos de los que lo pretenden ser. Entonces, también quiero aprovechar para, no sé por qué medios, yo sé que está en Facebook el podcast, pero por independientemente por las redes en el que esté, si alguien tiene alguna duda, con la intención, porque sí, voy a ser muy honesto, no me voy a poner a de que hay todo en general, si tiene la intención de criticar y todo, eso nunca va a faltar y siempre va a haber alguien que se oponga, pero alguien que tiene la intención de verdaderamente conocer cómo es la situación de una parte objetiva, estoy a sus servicios. Pretendo que también Lalo, entonces... la neta yo no. No es cierto. Bueno, Sí, ese sí. no, yo sí. Si tienen dudas, es muy bueno. Me encanta el método de pregunta-respuesta. Siento que es algo muy padre. No únicamente leer un libro y a ver qué. Hay que preguntarse. Va. Mira, si quieren y si nos escuchan, podremos hacer para el siguiente o para 2 después podcast el pregunta y respuesta acerca de las que ellos nos pongan. Pudiera ser, claro que sí. Podemos sacar un podcast de alguna duda que tengan. O es más, de alguna información. Ahorita es complicado rebatirnos porque no hemos dado cosas específicas, no hemos dado cosas más que lo de los apócrifos, que no estamos profundizando, no es tema de los apócrifos, toda un estudio muy largo, pero ahorita como no hemos especificado de cosas, es difícil refutar. Pero si tienen algún comentario, alguna duda, alguna inquietud que tengan, y luego no tanto en su cabeza sino en su corazón, de confiar en la Biblia plenamente, pueden hacerlo. No sabemos todo, nos gusta leer mucho, sin embargo, siempre habrá alguien más erudito que nosotros, siempre habrá alguien que conoce mucho más, pero estamos en la jugada, entonces, adelante. Y tengo un profe en el diplomado que nos puso a hacer unos laboratorios, son como unas tareas, y nos dijo, esos laboratorios se llaman laboratorios porque se van a equivocar, y este es un podcast laboratorio, porque precisamente es donde nos vamos a equivocar, donde vamos a aprender, y si no sabemos algo, lo vamos a investigar. Pero al menos en la experiencia de César y mía, estamos seguros de que podemos encontrar respuestas a eso que ustedes se preguntan. Obviamente, si nos preguntan qué fue primero el huevo o la gallina, pues sí estarían con La gallina, yo soy creacionista, no estoy con tonterías de que cuál es de los dos. Estarían chidas, pero pues queremos preguntas acerca de creer. Y la verdad es que entiendo a las personas que le tiran al catolicismo, al cristianismo, porque les hemos dado razones. O sea, sí. Hermanos, quedamos muy mal, quedamos muy ridículos. Sí, neta, o sea, hacer ciertas cosas por tradición y no entenderlas por qué, no entender la razón por cual hacemos las cosas nos ha hecho mucho daño. Demasiado. Y de verdad entiendo a los críticos cuando juzgan o a las personas que no quieren creer, porque han reducido el creer simplemente a las tradiciones. Y ese creer sí da mucha, no quisiera decir hueva, pero sí es como muy, no sé, el creer, al menos para César y para mí, es algo chido, o así, algo vivencial, algo que te marca, algo que cambia tu vida. Y entonces, pensamos que el dejarla, no sé, como esa semillita de decir, sí será cierto, pues es lo que quisiéramos dejar en las personas. Y pues ya ven, ¿no? Aquí ya nos metemos ya nos metimos en problemas con todos. Y pues ya, ¿no? Ya nada más están los que nos escuchan, los que de donde no estamos excomulgados. Pero pues para eso creemos César y yo que una de nuestras razones de ser, pues es encontrar respuestas, ¿no? A esas cosas y no volver una creencia tan, no sé, como tan fuera de la realidad.
tan tradicionalista o tan haz esto, deja de hacer lo otro, sino que cada persona tiene que encontrar o cada persona tiene que construir su edificio sobre el cimiento, pero que no hay un cimiento. Y el problema es que las iglesias, sea católica, cristiana, evangélica, han querido decir que todo el edificio es la verdad, pero eso no es cierto. Lo cierto o la verdad es que hay un cimiento y puede haber 10,000 edificios. Y pues ya, eso quería decir. ¿Tú, César? No, totalmente. Bueno, no quiero sonar así muy borrego. Estoy de acuerdo en esa cuestión. Pues si ahorita nos rifamos, César, ¿no? No es cierto. Me pareció muy adecuada esa analogía. El cimiento es lo que importa, ya la parte de lo que se construya. Y es más, hasta la decoración se le puede llamar así. Hay otra cosa que me choca en lo personal. Pretender que algunas ideas de hombres tienen origen en Dios o poner un pensamiento humano a la misma altura de mismo Cristo. Entonces, la misma Biblia da algunos puntos, apertura para hacerlo a consideración humana. No quiero decir que todo es relativo, no quiero decir que no hay cosas particulares, pero el problema de muchas instituciones religiosas es poner pensamientos o gustos de hombre a la misma altura de Dios, y eso pues no es así. Como decía Jesús, ¿no? Que los judíos hacían ciertas cosas como si el mismo Dios se hubiera personificado y les hubieras dicho, si no hacen esto, están muertos. Ellos decían casi que eso era lo que tenían que hacer, pero la verdad es que en nuestra realidad, en nuestro concepto del día de hoy, hay muchas cosas que no tenemos cómo hacerlas, que no hay una manera correcta de hacerlas. Una manera específica. Una manera específica, sino que hay muchas maneras que pueden llevar a hacer algo correcto, ¿no? Y pues nada, no sé, este es el primer podcast Que César y yo hacemos, ¿cómo podremos decirlo? En mi parte subjetiva, más con el espíritu que tuvo que haber sido desde el principio, de todos modos era aprendizaje, me siento más relax, más personal, con más apertura, no preocupándome si está bien o mal lo que digo, simplemente compartir lo que yo considero adecuado, mi gusto también. Y pues igual yo la verdad es que me sentí muy cómodo y... Sí, tú también. Pues ese es el corazón de César y mío, que es hablar de estos temas. Sí, hablar de creer, hablar de Dios, pero quitarnos la máscara de religiosito o el trajecito, sino simplemente hablar como si habláramos de cualquier otro tema, porque creo que el hablar de esto tendría que ser un tema donde ni nos enojemos, ni creamos que sabemos todo, sino simplemente hablar de eso, porque, no sé, se supone que las iglesias tendrían que ser el lugar donde pudieras hablar de Dios y decir, yo creo eso, yo no creo eso, y que te dijeran, mira, pues nosotros tal, pero se han vuelto lugares en los que se tiene que creer exactamente como es o no se puede, y pues eso está muy alejado de lo que Jesús hacía, ¿no? No, y sí, obviamente yo soy consciente que Jesús es lo más importante, pero hay ejemplos con los apóstoles, aún con los mismos profetas en el Antiguo Testamento. No lo dice explícito la Biblia, pero por el contexto se infiere en las cartas de Pablo. En las épocas en las que él estaba ahí en Grecia, no recuerdo específicamente en qué región, era algo así como aquí en el país, pero en el norte. Ya ves que no hace mucho calor a ciertas horas, cierran de las 12, 1 de la tarde hasta las 4, en lo que van a comer y su siesta, y luego regresan cuando ya no está el sol. Así era Pablo, él en una parte de Grecia, no creo si es Galacia, Tesalónica, no me acuerdo. En ese tiempo, cuando las personas cerraban sus negocios, sus actividades, él se dedicaba a debatir con las personas. Y lo que la escritura también dice es que en la sinagoga debatía con las personas. No sé en qué momento se nos dijo, tengan espíritu sectario y tienen que ser rechazado a todo lo diferente, y Pablo se infiere que escuchaba los puntos de filósofos, de judíos, y también los profetas dan una explicación muy racional de lo que era la idolatría, dan una explicación de por qué no tenían que estar con las imágenes, haciendo una defensa de lo que Dios quería, pero últimamente, más bien contemporáneo, la gente lo ve como muy, muy sectario, yo lo veo así, y no es un espíritu bíblico.
Y sí, o sea, lo que yo entiendo de lo que dice César es que si tú quieres creer y no quieres ir a una iglesia porque no te sientes tan cómodo, un primer paso podría ser platicar con nosotros por aquí. Te vamos a hablar así, como hablamos aquí, si te gusta, si no, pues también se vale decir, no, pues la neta me caen gordos esos vatos. Pero pues tratamos de hacer eso, ¿no? De abrir esa conversación con los que tratan de creer, con los que quizá, no sé, tienen esa espinita ahí de decir, no, pues es que en una iglesia no me siento cómodo o no es tan importante para mí, pero yo quiero. Pues aquí podemos hablar de eso y de cómo te sientes, ¿no? Porque al final del día esa convicción, ¿cómo definías convicción? ¿Un Como, estudio que se vuelve realidad o...? No, el resultado de una investigación, o el resultado de profundizar en un tema. Y pues eso precisamente queremos, que ustedes pudieran crear convicciones y si nosotros podemos ayudarlos a profundizar simplemente y ya la neta si dicen no pues están bien chaquetos los dos, tú y César no saben nada, son dos perdedores, pues ¿qué les decimos? No podemos tener toda la verdad, pero si tienen ese deseo, pues aquí andamos y pues no, o sea no les vamos a cobrar, no les vamos a llevar a un lugar, sino simplemente vamos a tratar como lo hacía Pablo, de conversar con los que están en una iglesia, conversar con los que en su vida han pensado ir a una iglesia y pues conversar con los que quieren, pues no sé, platicar acerca de esto, de creer. Y pues ese es nuestro corazón, eso es lo que nos gusta, porque pues la neta dedicamos mucho tiempo a esto y queremos darle pues sentido, ¿no? Sentido y aprender más de lo que leamos de ustedes. Y ahorita antes del podcast platicaba con César de que uno de los propósitos de conocer a otros creyentes es compartirle tus experiencias y entender cómo esas experiencias transformaron su vida en su forma de creer. Y pues nada, ¿tienes otra cosa que decir, César? Nada más reafirmar porque el niño habla en plural y luego me suena manada, pero exactamente igual, es algo que yo dedico mucho tiempo, es algo que me gusta demasiado, que es más hasta buscaría así de, alguien quiere platicar de eso, alguien quiere profundizar en el tema porque es mi pasión, es mi razón de vivir y es algo que, aun si fuera contrario a lo que pienso, me da otra visión y de cotejarlo, yo estoy... muy abierto a las pruebas me remito. Sí, demasiado, por supuesto, de la apologética cristiana es mucho de eso, de estar, dale, sin miedo, no tengo por qué tenerle miedo o sacarle a algo que diga que no es así, que es de otra forma, y es algo que hasta me entrena, entonces, con todo gusto, es nuestra chamba. Y antes, bueno, nada más me gustaría decir esto para terminar, yo sé que algunas, en su pensamiento está... O bueno, eso yo quiero pensar, no sé. Ya apareció el brujo, ya sabe lo que están pensando. Yo soy vidente. No es cierto. Pues que muchas de sus preguntas son acerca de cuestiones culturales o acerca de por qué la iglesia hace eso. Y nos gustaría pues saber eso. ¿Qué pregunta ustedes tienen acerca de por qué la iglesia hace tal cosa? Y cuando podamos separar esta parte de que estas cosas las hacemos porque así decidió un hombre o así decidió una persona y estas cosas son las que quería pues Jesús que hiciéramos, es ahí donde vamos a poder empezar a diferenciar qué sí tenemos que hacer y qué la verdad no influye mucho. Y pues nada más eso. Pues yo nada, ya sería relleno decir algo. No sé. Pues estamos emocionados porque pues este es el primer podcast, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Real? Fluido. Y cómodo. Sí. Y pues esperamos que así sean los demás, que les guste y pues no hacemos video porque nos ponemos nerviosos, pero algún día que ya no seamos tan inseguros, vamos a hacer videos. ¿Va? Es probable, no es una promesa para no Sí, pues yo dije que algún día que ya no seamos, pero podemos tardar años. Entendí su indirecta, quiere que sea ya en video, entonces... No, pues es que, o sea, estamos hablando que los dos vemos clips o cosas así del de Roberto Martínez, creativo. Y está chido que esté en video, ¿no? O sea, sí te gusta porque como que lo ves, pero el vato no está viendo la cámara, simplemente está... Pero nosotros todavía no tenemos esa capacidad. Sí. Pero algún día, pronto, cuando ya a ver qué onda. Pero cualquier cosa, aquí andamos. Yo creo que voy a poner
de YouTube, nuestros perfiles bueno, yo no tengo Facebook ahorita, pero, no sé si poner mi número. No, pues que me escriban ahí en YouTube, yo checo YouTube, y César les voy a poner su Facebook, por si lo quieren agregar o cualquier cosa, y pues ya está, ahora sí que, pues nos vemos, ¿no? Cuídense. Bye. No hay que meter rellenos. Hasta la próxima. Cámara, bye, cuídense, chavos. Justo 1 hora. I know there's nowhere I can run, there's nowhere I can hide from the one who gave his life so I could get back mine. Yeah.